Bueno, bienvenidos a esta sesión en este caso, del tema de núcleo celular. Y bueno, vamos a explorar en esta clase varios tópicos desde la parte más estructural de los núcleos, lo que es la comparación de los genomas procariotas y eucariotas, y también hablar rápidamente sobre las funciones, algunas en particular, y relacionadas con el núcleo y el procesamiento o metabolismo del ADN. Y entonces, básicamente, los tópicos que vamos a hablar, ¿verdad? Son pues, generalidades, las estructuras nucleares, la organización de la cromatina, las diferentes actividades o metabolismo del ADN y luego transporte en núcleo citoplasma. Por supuesto, para hablar de núcleo, lo primero que tenemos que hablar es de la definición de genoma, ¿verdad? Que es en general para las diferentes células y los organismos, es el contenido eh, de ADN, del material genético, ¿verdad? Que va a tener, por supuesto, esa función bueno, tener la información heredable y que va a permitir, entonces, la síntesis de moléculas que al fin y al cabo van a definir las diferentes funciones de los organismos. En esta conceptualización, pues tenemos diferentes elementos, como bien recordamos de los cursos más básicos, ¿verdad? Que no es solamente la secuencia como tal, ¿verdad? Sino todas las reglas, o digamos, toda la conformación que incluye desde el concepto de gen y toda la regulación asociada a estos elementos. Luego, más adelante, los vamos a discutir. Bueno, y aquí una representación, ¿verdad? Pero bueno, genoma, entonces, el contenido de material genético que tienen las células y o organismos. En esta conceptualización, por supuesto, debemos hacer una diferenciación de lo que se refiere a los organismos procariotas y eucariotas, ¿verdad? Que lo vamos a detallar. Sin embargo, recordemos que en el estudio del ADN, ¿verdad? El estudio del ADN ya para finales de los 1800 se había identificado una sustancia que inicialmente se le llamó nucleína y que se sabía que tenía un carácter ácido. Esa caracterización, ¿verdad? Fue luego explotada ya, digamos, en sus componentes para los 20, para mí en 24, 25, ya se empieza a explotar, digamos, toda la caracterización que tiene que ver justamente con la conformación del ADN. Y dentro de los eventos, ¿verdad?, más importantes que tienen luego que ver a nivel de la estructura, por supuesto están las contribuciones que llevan a que en 1953 se describe la estructura del ADN como una doble hélice. No, como una hélice de estas dos cadenas. Entonces, este dato, por cierto, es muy importante recordar, ¿verdad? El año de 1953. Normalmente aquí en el curso yo les he dicho, ¿verdad? Que como el dato de los años y demás, pues no es tan relevante. Y a veces reconocemos algunos eventos, pero el año 1953, en este caso particular, sí es importante recordar. Por supuesto, hay otros elementos que a nivel histórico han marcado el estudio del ADN, como es la secuenciación, ¿verdad? Que se hace la primera técnica en 1977, la secuenciación del ADN. O inclusive en los 90, entre el 90 y 91, inicia el programa del proyecto del genoma humano, secuenciación del genoma humano, que para 2001 lanza un primer borrador, ¿verdad? Y es un proyecto, el ensamblaje de ese genoma es algo que no está finalizado. Y en el futuro, si llevan algún curso, bueno, cuando lleven el curso de técnicas y de genómica, y si eventualmente llevan el curso de bioinformática, que, que sería conmigo, pues vamos a explotar muchísimo toda esta parte, ¿verdad? De lo que es ensamblaje de genomas. Y bueno, digamos, no, la clase no es de secuenciación ni nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, son eventos que por supuesto han marcado el estudio del ADN. De los diferentes ensayos, ¿verdad? De algunos ensayos seleccionados que tienen que ver con el ADN. Bueno, primero tenía que ver en el 1944, se hace un ensayo en el que se muestra, ¿verdad?, la capacidad de heredar información, ¿verdad?, en esta molécula de ADN, en el cual se tenían células
que son, bueno, son unas células, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae se llama. Y estas bacterias resulta que tienen una cápsula, ¿verdad? Están rodeadas de una sustancia tipo azúcar y polisacárido, que resulta que mata a ratoncillos, bueno, en este ensayo, ¿verdad? En general le produce pues una afectación, eh, llevando a la muerte. En contraparte, si uno tiene, digamos, la bacteria, pero que no produce esa cápsula, ¿verdad? Resulta que, como vemos aquí, los ratoncitos viven. Entonces, hay un fenómeno particular de la presencia o ausencia de esa cápsula asociada a la mortalidad, ¿verdad? En palabras. Luego ya en los cursos de bacteriología van a ver todos los detalles asociados con eso. Y bueno, no es el momento. Pero bueno, entonces resulta que esta bacteria que está encapsulada, resulta que se puede inactivar con calor, ¿verdad? Se puede, digamos, como vemos acá, por calor podemos volver esa bacteria que ya no produce, ya con esa afectación, ya no nos va a matar los ratoncitos, como vemos por acá. Y entonces estas bacterias están muertas, ya no tienen esa capacidad. Sin embargo, si nosotros mezclamos estas células que están muertas, pero que potencialmente, ¿verdad? Cuando estaban vivas podían producir la muerte, la mezclamos con células vivas que sabemos que no producen muerte, ¿verdad? En esa mezcla, resulta que se verificaba que los ratoncitos mueren. Entonces, básicamente, bueno, aquí el experimento, por supuesto, tiene todos sus detalles, pero básicamente aquí lo que estamos hablando es la capacidad de que existe una molécula en esas bacterias que estaban muertas que puede ser transferida de alguna forma, luego más adelante les voy a dar unos ejemplos, puede ser incorporado por estas bacterias que están vivas, pero que inicialmente no mataban los ratones, ¿verdad? Entonces ahí es donde se dice que se puede transferir la información genética. Esa información genética que está en células muertas, incorporada en células que antes no producían la mortalidad, ¿verdad? Y ahora sí, ¿verdad? Ese fue un primer ensayo. Y de hecho, cuando se hace el estudio ya en específico de cuál es la naturaleza de esa sustancia, ¿verdad? Como digo, aquí no voy a entrar en todos los detalles, se verifica que corresponde, ¿verdad? Porque podrían ser otros elementos, que corresponde justamente a esa molécula de ADN, ¿verdad? Lo que ya antes había sido, unos 20 años atrás había sido ya más caracterizado. Y ahí es básicamente lo que nos dice es que el ADN guarda la información para la virulencia, en este caso, ¿verdad? Por esa, aquí tenemos una mejor representación, vean el ADN de las bacterias que que la matamos con calor, pero que pudo ser internalizada por esas células que inicialmente no eran virulentas. Como ven aquí, en esta representación, o ese proceso en general nosotros lo llamamos una transformación, luego lo vamos a ver. Pero como ven aquí, entonces, ese ADN que se incorporó en las células que antes no eran virulentas, que no causaban la mortalidad, resulta que ahora sí lo logra, ¿verdad? Entonces se hizo esa transferencia de la información genética. Existen también otros ensayos relacionados justamente con la transferencia del ADN y la información, ¿verdad? Que es básicamente, en este ejemplo, es la capacidad de virus que infectan a bacterias, ¿verdad? Eso es lo que llamamos un bacteriófago o un fago, y como lo vemos en esta representación. Entonces lo que se hacen es, se utilizan sustancias radioactivas, en uno de los casos se marcaba el material genético del virus, ¿verdad? Que está aquí en rojo, y en otro caso lo que se marcaba era justamente la envoltura, ¿verdad? De lo que está en rojo, pero aquí más bien alrededor. Y cuando se hacía el proceso de justamente el proceso de infección que hacía este fago en esa bacteria, en esta célula bacteriana, entonces, bueno, con los diferentes ensayos se podía verificar que se hacía la internalización de ese material genético radioactivo que estaba en el ADN del virus, ¿verdad? Y adicionalmente, en el otro ensayo, que donde la radioactividad nosotros la teníamos era en la cápside, también se podía recolectar y entonces eso nos permitía verificar este proceso de transferencia, ¿verdad? Usando un modelo, en este caso,
de un virus infectando una bacteria. Entonces, aquí lo que estamos verificando, ¿verdad? En este ensayo, es esa capacidad también de transferir el material, ¿verdad? Utilizando una molécula radioactiva, y se verificaba que efectivamente, partiendo de un material, un ácido nucleico que estaba en el fago, ¿verdad? Luego se podía visualizar en el interior de la bacteria. Bueno, por supuesto hay muchísimos otros ensayos, ¿verdad? Relacionados con el estudio del ADN, pero esos fueron determinantes justamente para definir la capacidad de esta molécula para transferir, de ser transferida y también brindar información, en ese caso, en el caso inicial, con la virulencia. Con diferentes estudios que también se hicieron utilizando técnicas de difracción de rayos X, ¿verdad? Se pudo caracterizar o dio pie, ¿verdad? Para la caracterización final en 1953 de la estructura. Pero bueno, esta parte de la difracción de rayos X con la contribución en particular de Rosalind Franklin y de Wilkins. Y entonces que llevan esta fecha importantísima de 1953, la caracterización de la estructura del ADN. Y bueno, aquí nada más repasando, ¿verdad? De esa molécula de ADN que tiene, por supuesto, 3 elementos básicos, ¿verdad? Bueno, los nucleótidos y los nucleótidos en general, entonces se componen de un azúcar, ¿verdad? Por supuesto, diferenciadas si es el ADN o el ARN, tienen los fosfatos y tiene una base nitrogenada que al fin y al cabo entonces nos da esas diferentes identidades que tenemos en los nucleótidos. Y por supuesto, el caso particular del ARN que tiene, en lugar de una timina que tenemos en el ADN, el uracilo. Bueno, eso nada más recordando. Y bueno, entonces ya con ese preámbulo, entonces vamos a hablar de lo que es el genoma procariota y el genoma eucariota. Recordemos de los genomas procariotas que estos organismos no tienen como tal organelas, ¿verdad? Y entonces el material genético está suspendido, entre comillas, ¿verdad? Se encuentra en el citoplasma, como lo vemos para acá. A diferencia de lo que tenemos con las células eucariotas, que sí tenemos una estructura bien delimitada, que es el núcleo y que justifica justamente la clase del día de hoy. Sin embargo, vamos a hablar un poquito primero del caso de las bacterias, de ese genoma bacteriano, y para referirnos justamente a cómo es esa composición en general. Este genoma procariota, y si bien no existe una verdadera estructura que lo delimite del citoplasma, es decir, está suspendido en el citoplasma, y en general se considera que sí hay una región particular en donde se va a localizar un rango de acción donde está ese cromosoma, ese genoma. Y este material, ¿verdad? Y como le digo, está asociado en particular a una zona del citoplasma que nosotros la llamamos nucleoide. Nucleoide como haciendo referencia a un remanente de núcleo, que no, muy importante insistir, no es que exista una membrana como tal, sino que, digamos, los diferentes estudios muestran una región o algunas regiones particulares donde se sabe que está el material genético. Eso viene asociado principalmente por la existencia de proteínas con las que este ADN bacteriano interactúa. En eucariotas, ¿cómo le llamaríamos a esas proteínas? Las proteínas con las que interactúa el material genético, el ADN. En eucariotas, ¿cómo les llamaríamos? ¿Alguien? Recordamos, sí. Débora. Profe, no entendí bien la pregunta, ¿podría repetirla? Claro que sí. Digamos, nosotros los cromosomas, bueno, digamos el ADN en las células eucariotas normalmente vienen asociadas con unas proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas en los eucariotas? Las No. histonas. Ah, ok, sí, no sabía. ¿Ok? Las histonas. Entonces, en los eucariotas, esas moléculas, el ADN, recuerdan que el ADN tiene carga negativa. Esa carga negativa, ¿verdad? Existen proteínas que se llaman las histonas,
Y esas histonas tienen aminoácidos con carga positiva, son ricas en aminoácidos con carga positiva y entonces permiten una interacción. Más adelante lo vamos a hablar. Entonces, en los procariotas existen moléculas parecidas a las histonas que se llaman proteínas HU. Esas proteínas, ¿verdad? Que son como histona-like, ¿verdad? Similar a histonas. Entonces tienen funciones similares, que es básicamente la interacción del el material genético bacteriano con esas proteínas y que le van a dar diferentes funciones relacionadas con la compactación y la regulación también de la expresión, que luego vamos a ver. En estos genomas procariotas también vamos a encontrar otros elementos, ¿verdad? Los llamamos elementos móviles o accesorios, como son los plásmidos, ¿verdad? Luego en otros cursos vamos a estudiar esto a profundidad, pero digamos que son también, son parte del genoma, pero son, bueno, secuencias, si lo queremos ver desde el punto de vista, cuando estamos caracterizando, ¿verdad? Pero no son más que son elementos que también van a tener genes, van a ser cargados de genes, pero que en general se consideran que son genes no esenciales, ¿verdad? Entonces, si este plásmido se pierde, pues las capacidades en general de la bacteria se mantienen. Bueno, eso como les digo, ya luego se va a explotar en otros cursos, ¿verdad? De bacteriología, pero también, digamos, identificando. Y ven aquí una fotografía más o menos de cómo tenemos una distribución particular de ese nucleoide, ¿verdad? Esa región particular en donde encontramos el, el cromosoma. Las bacterias, por lo general, la Profe, mayoría. perdón, Ajá. no me quedó clara la función del plásmido. El plásmido lo que hace es codificar por genes, ¿verdad? Que le van o sea, digamos, es parte del repertorio de genes que tiene la bacteria, que esos genes también, por supuesto, están en el cromosoma. Lo que pasa es que estos plásmidos, si los quisiéramos ver así, son como pequeños cromosomas. Pero que si no existiese este cromosoma, este plásmido en la bacteria, en teoría, la bacteria todavía puede seguir siendo viable, puede seguir viviendo. O sea, son como una especie de reservorio genético, por decirlo así, o no. Sería, digamos, sí, sería como un buen ejemplo. ¿Qué tipo de genes tienen ahí? Bueno, resulta que estos plásmidos se pueden transferir entre bacterias y entonces pueden traer genes que le brinden una ventaja en diferentes ambientes. Lo clásico, genes de resistencia, por ejemplo, antibióticos o resistencia a metales, ¿verdad? Okay, gracias. Ajá. Nosotros, digamos, de hecho, cuando estemos en el curso de técnicas, vamos a ver que estos plásmidos los utilizamos más bien para hacer ingeniería genética, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros manipularlos y como son elementos que pueden llevar genes, ¿verdad? Entonces, nosotros intencionalmente podemos decirle qué gen llevar. Entonces, eso lo vamos a hacer, de hecho, en el curso de técnicas, hacer manipulación, digamos, de ese tipo. Estos genomas normalmente, los bacterianos, son genomas circulares. Existen también los no circulares, ¿verdad? Como Streptomyces, es un genoma lineal, ¿verdad? No es un círculo. Pero bueno, entonces es un cromosoma por lo general circular y que tienen tamaños variados y que puede ser desde 500,000 pares de bases hasta 7 millones. Hay un poquito más, un poquito menos. Pero, por ejemplo, si comparamos con un genoma humano, el genoma humano tiene una longitud de 3 gigas, ¿verdad? Entonces, literalmente nosotros lo medimos con esos tamaños y podemos ver aquí la comparación. Normalmente, más o menos en las bacterias existe un gen cada 1,000 pares de bases, ¿verdad? Entonces, más o menos, si ustedes ven aquí la relación de 500,000, bueno, 0.5 megas, 0.6 megas, entonces sería más o menos unos 500 genes y un máximo de aquí con 7 millones de 7,000, 8,000 genes, ¿verdad? Más o menos es el rango. Y bueno, y les mencionaba que el ADN, ¿verdad? Se compacta con proteínas llamadas HU y proteínas H, que son similares a las histonas. Y bueno, ya para finalizar esta parte del genoma procariota, entonces les decía que hay un montón de elementos, un montón de ADN que esas bacterias pueden adquirir
por diferentes medios. Puede ser que el ADN, como vimos en el ensayo anterior, venga que se lo dé un virus, ¿verdad? Un fago. Entonces un fago le puede meter, puede inyectar ese ADN en una bacteria. Puede venir de un plásmido compartido, entonces ¿verdad? Un segmento de ADN circular que puede ser incorporado también. Y hay otros conceptos que no voy a detallar, pero por ejemplo transposones, islas de patogenicidad, ¿verdad? Que son estos elementos que también pueden ser incorporados. Y les mencionaba por ahí que muchos de ellos podrían darle ventajas para la resistencia en diferentes ambientes, antibióticos, metales, inclusive producción de sustancias que le favorezcan el crecimiento con otros organismos, o inclusive genes que producen patologías, ¿verdad? Factores de virulencia, es como lo llamamos, genes que producen enfermedad. Entonces puede ser una misma bacteria, pero que cuando ganó esos otros genes, pueden producir diferentes patologías, ¿verdad? Como vemos aquí, disentería, sangre en el tracto digestivo, diarrea, meningitis, ¿verdad? Entonces, esto luego lo van a estudiar en más detalle en el curso de bacterias. Ese ADN, ¿verdad? Lo pueden tomar, o digamos, las bacterias adquieren ese ADN de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser compartido por otra bacteria literalmente, ¿verdad? Como lo vemos aquí, una transferencia entre bacterias, ¿verdad? Puede ser una transferencia de un segmento, y entonces hay diferentes elementos, como les decía, transposones, ¿verdad? Podría ser los plasmios, inclusive, que se transfieran. Puede ser que el ADN lo adquiramos directamente del ambiente, que es un proceso que llamamos transformación, y entonces restos de ADN que estén en el ambiente y la bacteria lo logra incorporar. De hecho, así es como nosotros hacemos muchas de las aplicaciones en ingeniería genética, ¿verdad? Entonces ponemos un ADN ahí circulante y la bacteria entonces decimos que tiene una capacidad, es competente, una capacidad para incorporar material a su interior, o puede ser por los virus, ¿verdad? Los fagos, que es lo que llamamos una transducción. Bueno, eso es básicamente todo lo de ese nucleoide y de los genomas bacterianos. Pero nos vamos a centrar verdaderamente en lo que es el núcleo en eucariotas. El núcleo en eucariotas, sí. Pues, en las arqueas, ¿el genoma también se organiza como las bacterias? Es parecido, bueno, todos en realidad tienen diferencias, pero esencialmente sí son, digamos, es más parecido a las bacterias en cuanto a la organización. Digamos, macro. Lo que sí se ha visto es, por ejemplo, a nivel de otras moléculas que participan en el metabolismo del ADN, sí es mucho más diferenciado. Por ejemplo, los ribosomas, ¿verdad? Sí se puede diferenciar mucho más. A nivel, digamos, ya de las identidades y demás, pero de funciones en general y la organización es bastante similar. Además, existen bacterias, ¿verdad? Que pueden tener, por ejemplo, como tienen características diferenciales de cómo producir energía, ¿verdad? Por ejemplo, están las bacterias que pueden hacer inclusive la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces va a tener, sí, una serie de características particulares, pero bueno, digamos como a nivel macro va a ser, sí, muy similar al caso de las arqueas. Pero bueno, sí, entre ellas van a ser más similares. Digamos, porque al fin y al cabo no tenemos una verdadera delimitación como está en el caso de los eucariotas. Y bueno, continuando entonces ya con el núcleo, ¿verdad? De hecho, de las estructuras en general, de las organelas, es una de las estructuras más notorias, por supuesto, dependiendo del tipo de célula. Y por supuesto, ahí es donde encontramos el material genético. Les mencionaba, por ejemplo, el caso del genoma humano, ¿verdad? Que es más o menos de 3 gigas, ¿verdad? Y por supuesto existe digamos, toda una complejidad porque resulta que existen plantas, por ejemplo, que tienen un tamaño de genoma que es comparable, ¿verdad? De 1 giga, que digamos uno diría que no es tan diferente, ¿verdad? De un genoma humano, en comparación a la complejidad, es decir, si pensamos la complejidad de un ser humano versus una planta, ¿verdad? Desde un punto de vista
más egocentrista, ¿verdad? Entonces parecería un poco contradictorio. Bueno, no hay una regla particular, ¿verdad?, que nos diga que una mayor complejidad de un organismo verdaderamente se asocia a un mayor tamaño de genoma o el número de genes, ¿verdad? Es todo, digamos, una parte que todavía no, digamos, del todo no está bien esclarecida. El número de núcleos que se encuentran en las células es variable, ¿verdad? Y existen, por ejemplo, células como los eritrocitos humanos que pierden ese núcleo, ¿verdad? Ya, digamos, en el proceso, digamos, de diferenciación, ya en sus etapas finales se pierde el núcleo, ¿verdad? Estas células originalmente sí tenían núcleos y se pierden. Existen, por supuesto, células que tienen muchísimos, un número elevado de núcleos, ¿verdad? Como lo vemos aquí en células, por ejemplo, en fibras musculares, lo vemos acá, o inclusive tenemos una variación, no solamente del número, sino inclusive de dónde están localizados, qué proporción corresponde con respecto al citoplasma. Por ejemplo, hay células del sistema inmune, como los linfocitos, que abarcan un gran volumen de todo el espacio citoplasmático, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es muy diferenciado. Y las funciones entonces asociadas al núcleo, bueno, en general están asociadas a lo que es entonces el metabolismo del ADN, ¿verdad? El núcleo como tal entonces almacena al ADN como molécula con la capacidad de heredar la información, y ahí ocurren los diferentes procesos que tienen que ver con la replicación del ADN, la transcripción del ADN, el ensamblaje de ribosomas, y por lo tanto, ¿verdad?, todas estas funciones van a tener implicaciones en lo que tiene que ver el metabolismo y en general toda la fisiología que tienen las células. Y entonces digamos que esa es como una parte del panorama general de lo que es el nucleoide procariota y lo que es el núcleo en general eucariota. Cuando nosotros hacemos una caracterización a nivel de las estructuras nucleares, nosotros, bueno, vamos a encontrar que es igual muy complejo, y vemos aquí una representación del núcleo en el cual vamos a irlas explorando, pero veamos acá, ¿verdad? En esta representación esférica, veamos una parte interna que nos parece como un citoplasma, ¿verdad? Como una parte interna, y entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Todas las rayillas que vemos acá, ahí lo que tenemos es la cromatina, ¿verdad? Esas rayas celestes, lo que es una representación de la cromatina. Tenemos aquí el nucleolo, que está principalmente especializado en lo que es el ensamblaje o preensamblaje de los ribosomas. Y tenemos aquí un sistema de doble membrana, y este sistema de doble membrana se puede comunicar con el exterior, que en este caso sería el citoplasma, gracias a unos poros o unos complejos llamados poros nucleares, que justamente permiten el tránsito de moléculas entre la parte interna del núcleo y el citoplasma. Aquí tenemos otra representación más o menos de eso mismo. Ven aquí el doble sistema de membranas, tenemos aquí los poros, y tenemos aquí toda la cromatina, tenemos aquí el nucleolo, y vamos a ir viendo otras estructuras. Vean que aquí se ve como un sistema, como una red que está justo pegado a la membrana, ¿verdad? De esto es lo que llamamos, es como la parte del citoesqueleto, ¿verdad? Es el que le da soporte, es lo que llamamos una lámina. Y que va a tener esa función que ya ahorita vamos a hablar. Y si ustedes ven el núcleo, ¿verdad? Este sistema de la membrana del nuclear se extiende hacia lo que es, ¿verdad? Se continúa con lo que es el retículo endoplásmico. En una cara de ese retículo, vean que tenemos estas representaciones como amarillas. Ahí lo que tenemos son los ribosomas. Los ribosomas, como ven, ¿verdad?, están en esta cara en particular, en esta representación, y tenemos también en esos diferentes pliegues una cara en donde no están esos ribosomas. Eso es lo que nos hace diferenciar el retículo endoplásmico rugoso, donde están los ribosomas, del retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Como ven acá que no tenemos, digamos, esos ribosomas. Y
bueno, vamos a ir viéndolas con más detalle. Esta envoltura o membrana nuclear, ¿verdad? Como les digo, es una doble membrana. Y esta doble membrana, básicamente, entonces, bueno, su función, por supuesto, va a ser delimitar con respecto al citoplasma y se comunica gracias a este poro, ¿verdad? Se comunica citoplasma y el interior del núcleo se conectan por estos poros, que es un sistema complejo que va a permitir ese tránsito de moléculas, ¿verdad? Y hacia adentro del núcleo y fuera del núcleo. Y veamos aquí otra vez la lámina, ¿verdad? Que es esa red que le va a dar soporte al núcleo. Y tenemos nuevamente aquí la representación de los ribosomas, ¿verdad? En esa parte de la extensión de lo que es la membrana. Profe, una pregunta. Ah, En esa imagen que usted enseñó antes, usted dijo que tiene una doble membrana. ¿La puede señalar ahí para ver cuál es? digamos que por decirlo así, esta la membrana interna, esta que estoy acá, y esta la parte membrana externa. Ok, gracias, profe. O sea, quiere decir que la membrana es una continuación, digamos, del retículo endoplásmico. O al revés, el retículo endoplásmico es una continuación de la membrana. Exactamente. Recordemos en la hipótesis de cómo se generaron los compartimentos, lo que se mencionaba era que hubo una invaginación, ¿verdad? Como que se enrolló en sí mismo parte de la membrana y se incorporó y se metió, ¿verdad? Entonces, en ese fenómeno, ¿verdad? O por lo menos así se explica, que así se dio origen a lo que es este compartimento, ¿verdad? Digamos, entonces, por decirlo así, esos restos de membrana y demás, ¿verdad? Bueno, es lo que tenemos aquí, conformando interno y externo, y la continuación con el retículo endoplasmático. En esa representación, digamos aquí me estoy devolviendo, esta sería la parte interna y esta es la parte externa. ¿Por qué no se considera que es como una única membrana? Porque en esta parte tenemos un espacio que se llama el espacio intermembrana de las membranas nucleares, ¿verdad? Y que tiene una composición, o digamos que se sabe que tiene una composición, digamos que hay sustancias, ¿verdad? En particular, y que no es verdaderamente que están pegados como dos capas, ¿verdad? Y bueno, pues lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que tenemos una membrana interna, que en esa membrana interna lo que tenemos es digamos que luego debajo de eso tenemos a la lámina, que es el que le da soporte, y la unión de la cromatina, ¿verdad? Es básicamente donde se pega. Y en la membrana exterior tenemos ahí entonces la continuación para formar el retículo endoplásmico y donde se depositan los ribosomas. La lámina nuclear, ¿verdad? De eso que estaba justamente mencionando por acá, como les digo, es un tipo de red y que tiene una serie de proteínas que van a ser similares a filamentos intermedios, ¿verdad? Parte del citoesqueleto. Y luego en el próximo bloque creo que inician de hecho con la clase de citoesqueleto, entonces ahí digamos van a estudiar mucho más esa comparación, pero bueno, digamos que esencialmente nos va a dar soporte y que la conformación de esa lámina es justamente por la unión de las proteínas que forman dímeros, ¿verdad? Para formar los filamentos. Como ven aquí, entonces tenemos una lámina, ¿verdad? Una proteína lámina, y forman dímeros. Y luego esos dímeros forman una red, ¿verdad? Un polímero, como lo vemos por acá. Y bueno, luego se asocian, ¿verdad? Para crear todo ese filamento. Entonces es una maraña que tenemos ahí, ¿verdad? Que nos va a dar el soporte, parecido a los filamentos intermedios. Y vean aquí una representación ya como una capa, ¿verdad? Porque ahí lo teníamos, era una representación casi que 1D. Aquí tenemos una representación 2D, ¿verdad? En este caso de una micrografía electrónica, en donde vemos esa lámina como una red que da ese sostén. La comunicación, les mencionaba que existe entre núcleo y citoplasma, entonces es facilitada por estos poros nucleares que va a ser un complejo sistema que van a constituir un tipo de jaula, como lo vemos acá, ¿verdad? Como una jaula que va a regular el paso. Este paso es un paso que requiere de energía, es decir, es transporte activo y que
va a estar acoplado a diferentes sistemas que pueden ser sistemas sin porte o antiporte, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que se esté transportando. Y hacia el final de la clase vamos a hablar un poquito sobre ese transporte, digamos principalmente ya en lo que son moléculas ya ensambladas o preensambladas. En este poro nuclear, entonces, eso es lo que va a facilitar, ¿verdad? La comunicación, y que al ser un transporte activo y que es controlado, entonces normalmente lo que va a haber es una señalización que va a llevar a una reconformación estructural de esta canasta que va a permitir, o recuerden de la clase pasada, ¿verdad? Todo lo que era la reconformación o los cambios estructurales con los diferentes reguladores, ¿verdad? Para permitir o no el paso de moléculas. Entonces, este sería un caso, digamos, particular como se estuvo viendo la clase pasada. Aquí todos los detalles de cuáles son los nombres y demás, pues eso en realidad nada más la idea es que tengamos aquí la idea genérica, ¿verdad? Digamos que esto no es tan relevante como el saber cada uno de los detalles, pero sí comprender entonces de que es un proceso regulado con un transporte activo que requiere energía y que implica cambios conformacionales de esta canasta para el paso de moléculas. Y vean aquí la representación de, por ejemplo, más o menos los tamaños, ¿verdad? En nanómetros. Entonces, dependiendo cuál sea el tipo de molécula que se requiere pasar, se podría decidir si pasa o no. Hay moléculas que son muy pequeñas, como hablábamos en la clase pasada con el doctor José María, que hay moléculas que podrían difundir por las membranas, ¿verdad? Moléculas muy pequeñas. Pero bueno, la idea es que aquí vamos a hacer el paso probablemente de moléculas como, hacia el final lo vamos a ver, moléculas tipo ARN ribosomal. Entonces, esas moléculas pues necesitan esa regulación. La conformación de los poros nucleares en realidad es un proceso que es dinámico y de hecho, bueno, vean aquí el montón de poros como vemos en esta zona, pero al ser dinámico lo que quiero decir es que dependiendo de cuál es la regulación que está teniendo la célula y de qué es lo que necesite transferir, ¿verdad? Entre núcleo, citoplasma o viceversa, se pueden establecer o conformar más o menos núcleos, ¿verdad? Eso es lo que me refiero con dinámico, que no es que sea un número estático de poros nucleares. Inclusive, así lo vemos en esta imagen, vean que no es simétrico, no es que están repartidos por igual en el núcleo, pues, en la membrana. Y bueno, esto nada más era como esa parte, ¿verdad? De que dependiendo de cuál es la molécula que se a transportar, ¿verdad? Entonces podría ser requerido o no los poros. Y la clase pasada, por ejemplo, hablábamos de aquellas moléculas que tienen péptidos señales, ¿verdad? Regiones en particular en la secuencia de aminoácidos que van a indicar digamos, en una forma macro, van a indicar hacia dónde tiene que ir. En realidad, digamos, como luego van a ver un poco más detallado en este curso, ¿verdad? Hay una parte en las clases posteriores en donde se va a hablar justamente de los sistemas de transporte de esas moléculas. Y habíamos hablado rápidamente del nucleolo. El nucleolo es, como lo vemos aquí, es uno, digamos, dentro del núcleo, define como una estructura interna particular, ¿verdad? También visible, en muchas células es visible, o sea, uno puede ver el núcleo y puede ver además el nucleolo. De hecho, cuando uno esté en el curso de hematología, va a ver que esto nos va a ayudar a identificar leucemias, ¿verdad? Clasificaciones de leucemias. A veces cuando vemos un tipo de células que podemos reconocer esos nucleolos morfológicamente, entonces nos va a ayudar al diagnóstico de leucemias. Y bueno, las funciones del nucleolo como tal, ¿verdad? Principalmente va orientado hacia lo que es la síntesis de ARN ribosomal y proteínas, ¿verdad? Asociadas justamente a la regulación que necesitan ser exportados por los poros nucleares y que eventualmente van a formar los ribosomas. Los ribosomas como tal no es que se generan por completo dentro del núcleo, pero sí lo que llamamos el
ARN ribosomal, ¿verdad? Entonces se exporta y ya se termina de ensamblar en el núcleo. Luego lo vamos a ver. Y estos nucleolos van a tener digamos, como zonas diferenciadas que tienen que ver o físicamente, de acuerdo a la composición, que es como más granular o más densa, ¿verdad? ¿Verdad? Como lo vemos acá. Entonces tenemos una región que la llamamos un centro fibrilar, ¿verdad? Un centro fibrilar, ¿verdad? Como lo tenemos por acá. Y conforme nos vamos a la periferia, bueno, tenemos un componente que se llama componente fibrilar denso, como esta zona por acá. Y tenemos luego también componentes granulares. Entonces, en realidad son como zonas particulares y que es una composición que tiende a ser diferencial conforme se va a la periferia, ¿verdad? Como al exterior. Profe, disculpe, una pregunta. En la diapositiva anterior, ahí se señala la eucromatina y la heterocromatina. O sea, ¿es posible identificar desde un microscopio óptico esas diferencias? Sí es posible porque de hecho, bueno, de hecho más adelantito lo vamos a hablar, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el estado en el ciclo celular, nosotros vamos a ver en mayor o menor grado la condensación de la cromatina, ¿verdad? Qué tan compacta está. Entonces nosotros sí efectivamente podemos visualizar, inclusive esto tiene implicaciones en visualizar lo que nosotros clásicamente llamamos como un cromosoma, ¿verdad? En realidad del núcleo, cuando nosotros vemos un núcleo, en general nosotros no vemos los cromosomas como una X, ¿verdad? Como tal vez nosotros nos representan en los libros de texto. Sin embargo, eso sí es visible cuando está ocurriendo la división celular, sí es más fácil identificar. Entonces, efectivamente, usted puede hacer una identificación, bueno, no tan específica, ¿verdad? De ver cada cromosoma individual, pero sí, digamos, una conformación más del cromosoma clásico en el cual está completamente condensado. Y ya en lo que es en una célula, digamos, más activa, que ya de repente no está propiamente en la división, ahí sí vamos a verlo más difuso, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí podemos diferenciarlo. Y, digamos, por lo menos en los casos más extremos, ¿verdad? Por supuesto, en casos hay intermedios, porque en realidad no es que sea un 100% que siempre está como eucromatina o un 100% como heterocromatina, pero, digamos, sí es posible hacer esas diferenciaciones. Ok, gracias. Vamos. Ya creo que para finalizar esta parte, ¿sí? de la estructura, finalmente todo lo que corresponde al interior del núcleo, ¿verdad? Lo que está delimitado por las membranas nucleares, es lo que nosotros llamamos el nucleoplasma. Este nucleoplasma, que también se puede llamar carioplasma o nucleosol, básicamente sería como un equivalente al citoplasma, ¿verdad? Solamente que estamos hablando de la parte interior delimitada por la membrana nuclear. Y ahí es básicamente donde tenemos todo el contenido de la cromatina, por supuesto el nucleolo, las láminas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces básicamente ese es el nombre que tiene este componente, destacando por supuesto ahí entonces el ADN y todas las moléculas asociadas, ¿verdad? Como lo son las proteínas y el ARN que se estaría exportando. Entonces vamos justamente a hablar de la cromatina. La cromatina, bueno, entonces en general es lo que llamamos a la asociación que tiene no solamente el ADN como tal, sino la interacción, ¿verdad? Que tiene este ADN con las moléculas, como lo son las histonas, que son las moléculas o proteínas, que son ricas en aminoácidos con carga positiva y que van a facilitar o que interactúan, ¿verdad? Dado que el ADN tiene carga negativa. Y de hecho están bien organizados, ¿verdad? No es que realmente, bueno, aquí se ve como una maraña, lo cual lo es, pero aún así dentro de eso tienen una organización particular, que es la conformación de los nucleosomas, como lo vamos acá. Muy importante diferenciar, tener bien claro los conceptos de nucleoide, nucleosoma, nucleoplasma, carioplasma, ¿verdad? O sea, vean que son términos que inician con núcleo, ¿verdad? La mayoría. Digamos, diferenciarlos muy bien porque claramente eso va a ser preguntas, ¿verdad? En el examen, diferenciar qué es. Al sonar muy parecido, tiende a confundir, entonces tenerlo bien claro.
Esta cromatina, ¿verdad? Entonces, como les digo, va a tener, va a estar asociada a proteínas. Esas proteínas, ¿verdad? Sí, las histonas, resulta que pueden tener diferentes grados de compactación. A eso es lo que nosotros llamamos, o ese grado de compactación en sus casos extremos, que era la pregunta que estaban haciendo antes, es lo que nosotros llamamos una diferenciación como heterocromatina o eucromatina. Cuando nosotros hablamos de heterocromatina, es verdaderamente la cromatina que está altamente compactada, por decirlo así, se apelotó completamente con el ADN, con esas proteínas, y que imposibilita que todo, o en general imposibilita que los factores que regulan el metabolismo del ADN para la, por ejemplo, replicación, para la transcripción en general, no pueden acceder, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí. Entonces, vean, la heterocromatina está altamente condensada, ¿verdad? Y esto normalmente ocurre en pasos del ciclo celular en donde está ocurriendo la división celular como tal. Esta estructura tan compacta entonces hace que no se puedan acceder, o los factores que van a regular la expresión, replicación y demás, no puedan acceder, ¿verdad? Básicamente lo que hizo fue empaquetarse y no está permitiendo el acceso a los genes ni a las actividades regulares. Esa cromatina, en realidad, ¿verdad? Lo que es la heterocromatina, existen regiones particulares que de forma constitutiva, es decir, que siempre van a tener esa conformación tan condensada. La heterocromatina constitutiva, ejemplos de eso son las regiones que involucra a los telómeros y a los centrómeros, que recuerdan que son las partes o los extremos de los cromosomas o la parte donde, bueno, central no es una buena palabra, sino bueno, ahora en una imagen lo representamos, porque no necesariamente es simétrico, entonces no es que está en el centro, pero bueno, justamente donde están unidos los brazos de los cromosomas. Entonces, constitutiva lo que dice es que por lo regular, o digamos entre comillas, siempre está condensada. ¿Quién está siempre condensada? ¿Qué regiones o qué cromatina tiene esa característica? Telómeros y centrómeros. Pero en contraparte tenemos también una cromatina que podría ser que dependiendo del estado celular, por ejemplo, si está en división, puede ser que sea más dinámica, ¿verdad? Entonces, lo llamamos una heterocromatina facultativa, es decir, que es una eucromatina, ¿verdad? Que no está condensada, pero que en cierto momento se compacta, ¿verdad? Entonces, facultativamente, o facultativa lo que dice es que tiene la capacidad de volverse heterocromatina. Entonces, eso es principalmente aquellas regiones que cuando están en una constitución de eucromatina permiten la expresión de genes en general las funciones asociadas al ADN, ¿verdad? Y en esta transición, pues no lo lograrían, ¿verdad? Es justamente esto, la eucromatina. Entonces, lo que tenemos es una forma no condensada, ¿verdad? Literalmente es más, está menos compacta, ¿verdad? Y que entonces, por lo tanto, permite que se lleven a cabo las diferentes tareas mediadas por diferentes reguladores, como podría ser entonces la transcripción como tal. Y bueno, digamos que esos serían como los dos conceptos. Esta compactación, Profe, entonces, ajá, una pregunta. En la diapositiva pasada dice que periferia núcleo. ¿Qué se refiere con eso? Digamos, no es como que la heterocromatina está en general en todo el cromosoma. ajá, básicamente aquí lo que estamos diciendo es que digamos, en la periferia del núcleo se refiere a la localización. Si lo vemos acá en esta imagen, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, tenemos las regiones donde está la eucromatina, ¿verdad? Que si la vemos, que es como la zona más blancas, ¿verdad? Digamos, vean que está como más distribuido. Pero si uno observa la parte que es más oscura, que es la heterocromatina, ¿dónde está? Vea dónde está la parte más oscura, como que tiende a estar más como hacia la periferia. Lo ve acá. Vea que las zonas Sí, oscuras. profe, eso es de acuerdo a cómo se organizan los cromosomas dentro del núcleo, entonces.
Sí, digamos como la cromatina está distribuida. Entonces, las regiones más oscuras hace referencia a la heterocromatina y que si ustedes ven están mucho más en la periferia, ¿verdad? Como más cercana justamente de la membrana, ¿verdad? A diferencia de las regiones más blancas, que es la eucromatina, ¿verdad? Aquí no está tan condensada, ¿verdad? Si usted, digamos, si lo quisiéramos ver por el tono, ¿verdad? Entonces, más oscuro está más condensado y aquí no está tan condensado. Entonces, ¿quiénes pueden acceder al ADN, ¿verdad? Los factores de transcripción podrían acceder más fácil aquí, ¿verdad? En esto donde no está tan apelotado, ¿verdad? Y aquí que está muy, muy compacto, entonces ahí, bueno, digamos que es casi imposible o muy difícil, por lo menos, acceder al ADN. Profe, entonces quiere decir que en la periferia van a estar los telómeros y los centrómeros. Digamos, aquí no podemos reconocer verdaderamente una conformación particular de los cromosomas. Entonces, uno esperaría esa tendencia, ¿verdad? Pero no es que verdaderamente aquí veamos, o sea, no le puedo decir que este es un cromosoma en particular, ¿verdad? Entonces, vean que aquí tenemos otra región. Entonces, si quisiéramos verlo como una tendencia, es probable que sí veamos esa tendencia, ¿verdad? Pero aquí verdaderamente nosotros no podemos reconocer como un telómero o un centrómero, ¿verdad? Entonces no sería correcto decir que aquí fijo están los telómeros o los centrómeros. Sí podríamos esperar esa tendencia, ¿verdad? Pero yo, digamos, no conozco en particular, ¿verdad? Como en este ejemplo, cuál sería, digamos, no sé si es posible reconocer, decir, bueno, aquí está un telómero o no, ¿verdad? Por lo menos así nomás no. Sí existen marcadores en los cuales usted podría utilizar para reconocer esas regiones. Entonces sí podría existir esa tendencia, pero aquí verdaderamente, en realidad, el concepto de telómero y centrómero está complicado porque aquí no estamos reconociendo una verdadera conformación de un cromosoma. Voy a mostrarle una imagen aquí adelante. Aquí. Vean aquí lo que les hablo del ciclo celular. Vea que, por ejemplo, aquí en la metafase, vea donde podemos visualizar como mucho más fácil. De hecho, es verdad que es lo que ocurre. Nosotros para ver los cromosomas, dependiendo del ciclo celular, aquí ya no está ya no es una maraña, ¿cierto? Podemos ver como un poco más estructurados la conformación de un cromosoma. Entonces yo diría que aquí en este punto es donde podríamos verdaderamente reconocer esas regiones, pero aún al fin y al cabo aquí está muy compacto, ¿verdad? Porque digamos, está en la fase de división celular. Entonces, diría que sí, podría ser una tendencia, pero difícilmente aquí nosotros podemos reconocer dónde hay un cromosoma, ¿verdad? Porque lo que esperamos más bien es que esto es una maraña de todos, ¿verdad? Entonces, no le podría asegurar que aquí corresponde exactamente a un telómero o un centrómero. ¿Me voy a entender, más o menos? Profe, Sí. de igual manera, digamos, las partes que en algún momento están en heterocromatina pueden pasar a estar en eucromatina, ¿no? La que es facultativa. La que es facultativa. Entonces yo, digamos, en ese principio, yo no, por lo menos que yo conozca, yo no puedo saber si esto es eucromatina, así como en esta imagen, si es heterocromatina, perdón, si es heterocromatina facultativa o constitutiva, ¿verdad? Así como tal. Puedo buscar a ver si encuentro algo, pero me parece que en principio, pues, no, digamos, no es aquí el punto donde uno hace ese reconocimiento, ¿verdad? Porque aquí sabemos que están, digamos, todos los cromosomas verdaderamente como mezclados, ¿verdad? Pero, Perdón. profe, pero digamos, es que cuando está en heterocromatina no es posible la lectura de esos genes. Significa que, digamos, hay genes que nunca se leen porque siempre estarían en heterocromatina. En las regiones de los telómeros y centrómeros encontramos ahí dificultad. De hecho, eso inclusive a nivel técnico es lo que nos lleva a problema. Recuerda que les dije al inicio que el ensamblaje del genoma humano no está finalizado. Y es justamente por esas regiones de los telómeros y los centrómeros que secuenciar esas regiones, ¿verdad? Leer ahí el ADN es complicadísimo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está tan compacto que no hay forma? Es sumamente difícil acceder a esas zonas. Entonces, sí, efectivamente hay problemas.
hay diferentes fenómenos asociados a, por ejemplo, al envejecimiento, que es lo que llaman como el acortamiento de los telómeros, y en los cuales, digamos, se explica y también parte de eso, ¿verdad? Del no acceso de toda la maquinaria para poderle sacar copia, por decirlo así, a toda esa región estando tan compacta. Entonces, sí, bueno, voy a dejarlo como un pendiente ver si se puede hacer, digamos, que podría, si uno en alguna forma, digamos, como en un estado como este, podría identificar algo más, pero en general yo creo que me parece que no es como tan sencillo. No por lo menos para una célula con una conformación como esta, sino más bien dependiendo del estado del ciclo celular. Sí. Bueno, continuando entonces con esta parte de las histonas, y les decía entonces que esa condensación, ¿verdad? Viene regulado justamente de la interacción del ADN con las histonas y que estas moléculas tienen aminoácidos o están enriquecidas en aminoácidos que tienen carga positiva, como la lisina o la arginina. Y bueno, hay varios tipos de histonas, ¿verdad? 5 tipos de histonas. Y que van a interactuar con el ADN, básicamente formando lo que son los nucleosomas, como lo vemos acá. Un nucleosoma, esto que tenemos en azul es el ADN, y estos nucleosomas básicamente es una organización en la cual se forma, vean aquí en esta representación, se forma un complejo que tiene 8 histonas, que son estas histonas H, la H2 y la H3 y la H4, ¿verdad? De eso es lo que tenemos acá, formando este complejo. En ese complejo se enrolla el ADN y tenemos otras moléculas como la histona H1 que nos da estabilidad a ese complejo. En esta conformación, ¿verdad? De eso es lo que llamamos un nucleosoma, que tiene entonces este core o ese núcleo de 8 histonas más el estabilizador. Entonces esto aquí es donde se empieza a compactar. Estas histonas que aquí se ven un poquito más separadas, resulta que hay mecanismos de regulación que hace que estas dos se unan, por decirlo así, se aglomeren más o menos, ¿verdad? De eso es lo que nos hace tener entonces, tener lo que es la cromatina condensada o no. Y en esta conformación, en realidad nosotros reconocemos varios niveles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ADN, tiene el enrollamiento del ADN sobre ese core, ¿verdad? De 8 histonas, ¿verdad? Para formar los nucleosomas. Y luego este se vuelve a enrollar entre sí y este se vuelve a enrollar entre sí, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos son diferentes nombres, que lo más importante de esto es entender el concepto de nucleosoma, ¿verdad? Y entender que en general lo que se hace es rollos de rollos, ¿verdad? Formando fibras, formando asas, y finalmente teniendo lo que es un cromosoma, por lo menos en la representación clásica, como lo vemos por acá. Y en general, digamos, este concepto es lo que llamamos el modelo del solenoide, que es básicamente dada la conformación de lo que es un nucleosoma con estas moléculas, ¿verdad? Resulta que puede girar, o vean aquí esta conformación, y empieza a girar, a enrollarse sobre sí mismo, ¿verdad? Formando esos rollillos, como lo vimos en la imagen esta, como lo vimos aquí antes, y que en esa conformación, ¿verdad? Entonces, si tenemos 6 nucleosomas por vuelta, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, en cada una de estas vueltas, es lo que tenemos entonces luego en la conformación del solenoide, ¿verdad? Que digamos que sería un nivel posterior a lo que es la conformación de los nucleosomas. Y bueno, por ahí más arriba, más niveles, ¿verdad? Como les ponía en la imagen anterior, en donde finalmente se espera la conformación de un cromosoma. Y esta imagen entonces ya lo hablé, ¿verdad? Que en realidad la conformación de ese cromosoma va a depender del ciclo, del estado en el ciclo celular. Y por supuesto hay etapas en donde va a ser más reconocible esa identificación clásica de como tipo una X, ¿verdad? Que tenemos para los cromosomas. Y entonces, por ejemplo, vean aquí que la condensación, ¿verdad? En la división celular, ¿verdad? Donde el material está bien condensado y que está justamente estos procesos
de la división, ahí es donde tenemos verdaderamente reconocibles los cromosomas, pero en un núcleo que está en interfase, ¿verdad? Como tal, ahí es donde hay un mayor acceso de toda la maquinaria para eventualmente la regulación de ese metabolismo de la ADN. Y bueno, ya aquí, ¿verdad? Entonces, esto como ustedes bien lo conocen, tenemos una conformación clásica del cromosoma, ¿verdad? Las regiones de los extremos, que son los telómeros, las cromátides hermanas, el centrómero y lo que llamamos los brazos. Eso, si ustedes recuerdan, es lo que llamamos el cariotipo, que es la representación justamente de los cromosomas en el caso humano, ¿verdad? Que tenemos aquí esta representación y que también, por supuesto, tiene muchísimo valor en aspectos clínicos. En esta casi, bueno, nos quedan como dos partes. En esta cuarta parte vamos a hablar del metabolismo del ADN. Esta clase no es para hablar de todos los procesos asociados a la transcripción, ni la traducción, ¿verdad? Ni todo eso. O sea, no es que vamos a hablar de eso en particular, sino lo vamos a hablar como más macro y digamos, ubicándonos en la célula, ¿verdad? Ya tienen el curso de bioquímica, van a estudiar esto a profundidad, todos los detalles moleculares de cada uno de estos procesos. Bueno, recordemos el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Que básicamente lo que nos dice es que a partir de la molécula de ADN existe un proceso de transcripción para la producción de una molécula de ARN y la síntesis posterior de proteínas. Por supuesto, además existe toda una maquinaria para sacarle copia al ADN, que es la replicación, ¿verdad? El ADN como tal. Y en la conformación, aunque digamos la idea original relacionada con el dogma central, lo que lo mostraba esto como un proceso completo y unidireccional, es decir, que siempre, inicialmente, ¿verdad? Se creía o se planteaba la idea de que el ADN siempre termina en una proteína. Bueno, ahora sabemos que no, ¿verdad? Y existen modificaciones a este concepto. Por ejemplo, sabemos de los diferentes procesos que pueden llevar desde la síntesis de ADN a partir de ARN, ¿verdad? Lo que ya vemos aquí como una transcripción reversa, muy clásico como en virus o inclusive también en lo que es los telómeros, también existen enzimas con esta capacidad. O inclusive, tal vez esto más detallado cuando se estudió el genoma humano, la existencia de moléculas que resulta que logran hacer la transcripción para la síntesis de ARN, pero no producen proteína, es lo que llamamos los ARNs no codificantes. Y esos ARN no codificantes, pues, nos explican muchísimo de la regulación que existe justamente en los diferentes procesos de la célula. Y entonces aquí muy rápidamente, porque la clase no es de esto, ¿verdad? La replicación, que es básicamente la etapa en la que se da la síntesis del ADN como una fase, ¿verdad? Del ciclo celular. Y justamente en la fase S de síntesis, en la que se le saca copia al ADN, ¿verdad? La síntesis del ADN con las ADN polimerasas para la duplicación de la molécula. Esa replicación del ADN, pues tiene similitudes entre lo que son los organismos procariotas y eucariotas, pero tal vez una diferencia elemental es que por lo general en los procariotas, en las bacterias, como el cromosoma por lo general es circular, existe un único punto, bueno, no es un porque no es la razón, pero bueno, en particular existe un punto particular en donde se origina la replicación, que se llama el ORIC. Es decir, hay un punto, ¿verdad? En ese ORIC en el cual se sabe que inicia la sacada de copia de ese cromosoma, ¿verdad? Es bidireccional, ¿verdad? Entonces arranca para los dos lados, termina y gracias, ¿verdad? Es básicamente, bueno, por supuesto mucho más complejo que eso, pero en general digamos que esa es la dinámica. En cambio, en el caso de los eucariotas existen múltiples puntos, ¿verdad? En donde se empieza a sacarle copia, ¿verdad? A ese material genético. Entonces, digamos que esa es una diferencia fundamental, por lo menos. Y por supuesto participan muchísimas enzimas que tienen que o involucran lo que es la apertura de la doble banda, ¿verdad?
Y el ensamblaje para poder colocar un iniciador o un primer, ¿verdad? Ya propiamente lo que es la síntesis como tal, con las polimerasas, ADN polimerasa, o inclusive moléculas que van a estabilizar o van a relajar a la molécula de ADN, ¿verdad? En esa que estamos en ese proceso de desenrollar. Entonces, bueno, como les digo, aquí la idea no es entrar en todos los detalles, nada más ahí como recordando el proceso bien macro. Y por supuesto tenemos dos procesos particulares, ¿verdad? Dependiendo del tipo de célula, que tenemos las células, la división celular como tal, que es la de células somáticas, que es la mitosis, ¿verdad? O inclusive si lo vemos a nivel de células sexuales, ¿verdad? Si bien recordamos las diferentes fases en lo que llamamos la meiosis. Bueno, nuevamente la idea es nada más esto como ponerse en contexto porque no es clase de esto. Luego, entonces ya que, bueno, eso es una parte, ¿verdad? De las funciones a nivel de núcleo, lo que es la replicación, pero por supuesto nos interesa también lo que es la expresión de genes, que es el proceso de transcripción para la producción de un ARN. Esta molécula de ARN también, ¿verdad? Hay todo un complejo, en este caso con la ARN polimerasa, ¿verdad? Que nos va a sintetizar esta molécula de ARN y que va a tener igual, ¿verdad? O participan un montón de moléculas que no solamente participan en la síntesis como tal, sino en la regulación de esto. Y ahora un poco adelante voy a hablarles más bien de inclusive de modificaciones que se tienen en estas moléculas, del ADN como tal o inclusive de las histonas que van a permitir o no el acceso de toda esta maquinaria. El proceso de transcripción como tal, ¿verdad? Entonces es un proceso, esto es importantísimo, pregunta examen, importantísimo que el proceso de transcripción ocurre dentro del núcleo, como lo vemos aquí, ¿verdad? Dentro del núcleo. Y este ARN mensajero, ¿verdad? Este ARN mensajero, para poder continuar con la síntesis de proteínas, tiene que ser exportado al citoplasma, porque recordemos que los ribosomas que están en el retículo endoplásmico están afuera del núcleo. Entonces se utilizan, como ven aquí, una pequeña representación, tienen que ser exportados por los poros nucleares, ¿verdad? Al fin y al cabo esto es lo que me interesaba, o sea, porque estamos hablando de transcripción, porque lo que me interesa es que reconozcamos esto, ¿verdad? Que el proceso de transcripción es algo que sucede dentro del núcleo. Normalmente existe un procesamiento, una maduración del ARN mensajero y para poder realizar la traducción necesitamos exportarlo, ¿verdad? Para eso tenemos el poro nuclear. Y ahí es donde viene propiamente la síntesis de la proteína con los ribosomas que están afuera. Bueno, hay diferentes etapas, ¿verdad? Como ustedes recuerdan en ese proceso de transcripción, que tiene que ver con primero el ensamblaje de toda la maquinaria para lograr iniciar la transcripción. Luego la síntesis como tal, que es lo que llamamos la elongación de la cadena de ARN. Y finalmente las diferentes señales que van a llevar a la finalización o terminación de este proceso y la recuperación de la topología del ADN, digamos en esta doble banda como lo vemos aquí ya digamos en su etapa final. La traducción, entonces como les decías, ocurre propiamente en el citoplasma, en el cual tiene la participación moléculas de ARN no codificantes como lo son el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, ¿verdad? Entonces básicamente utilizando el ARN mensajero como molde se hace una lectura de las tripletas o los codones y se empieza, igual tienen 3 fases de iniciación, elongación y terminación. Lo que se hace es justamente los ARN de transferencia, ¿verdad? Empiezan a hacer, bueno, hay aquí son complementarios y empieza una extensión de lo que es el péptido, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, toda una maquinaria que regula todo esto. De todo lo que he dicho, insisto en que lo que más me interesa es la parte de dónde ocurren estos procesos, ¿verdad? En el curso de bioquímica verán todos los detalles. Vamos a volver al tema ahora sí de las histonas y el ADN, ¿verdad? De la cromatina como tal. Entonces, les hablé del concepto de la heterocromatina y de la eucromatina. Entonces, recuerdan que les dije que, ¿verdad? Lo que nos hace referencia a esto son como a diferentes niveles de condensación del ADN.
¿cómo regulamos o cómo se regula esa condensación? ¿Verdad? Más que solo decir que está apelotado o no. Bueno, justamente hay una compleja regulación que es con lo que se llaman las marcas epigenéticas. Las marcas epigenéticas básicamente son modificaciones que sufre el ADN o sufren las histonas para, o que van, digamos, a facilitar ese empaquetamiento, ¿verdad? La condensación. Y entonces en ese proceso de modificaciones o esas marcas epigenéticas es donde va entonces a dar la posibilidad o no de que accedan a diferentes moléculas relacionadas con las funciones, por ejemplo, de transcripción. Entonces, ¿cuáles son esos fenómenos o marcas? Las marcas son esencialmente las siguientes. A nivel de ADN es la metilación del ADN. La metilación del ADN normalmente ocurre en las citocinas. También se reporta, ¿verdad? Existen diferentes casos que se puede reportar en las adeninas. Sin embargo, el reporte en adeninas es como más común en bacterias y plantas, y aún así no se ha estudiado tanto como se ha estudiado el caso de las citocinas. Entonces, en general, en eucariotas, y en particular de mamíferos, se considera, o digamos, el ejemplo clásico de metilación es de la metilación de las citocinas. En el caso de las histonas, las marcas epigenéticas son, bueno, hay varias, ¿verdad? Hay más modificaciones que pueden incluir la metilación como tal y la acetilación, ¿verdad? La adición de grupos acetilos o grupos metilos. Digamos que es como lo que clásicamente más se estudia. Existen otras modificaciones como lo puede ser la fosforilación o algunas otras, ¿verdad? Pero esencialmente, todo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que la forma en que se regula la condensación que tiene el ADN, las histonas y entre sí, ¿verdad? Cómo se forman esos empaquetamientos, ¿verdad? El nucleosoma y luego posteriormente, ¿verdad? En todo lo que llamamos el modelo del solenoide, viene regulado justamente por las modificaciones que tienen estas propias moléculas. Si nosotros quisiéramos verlo como un nivel macro, ¿verdad? Decir una idea general de, o justamente decir eso, ¿cuál es la generalidad? La generalidad lo que nos dice es que normalmente cuando un ADN está metilado, normalmente nos lleva a una represión de los genes, ¿verdad? Del gen no se está transcribiendo. Como le digo, a nivel macro, así como una idea general. Metilación del ADN es sinónimo de una inactivación del gen. Normalmente, los procesos de metilación del ADN y de acetilación de histonas son relativamente inversos, ¿verdad? O, vamos, cuando está metilado el ADN, vamos a ver que se favorecen los mecanismos relacionados con la desacetilación de las histonas. Entonces, por eso es que decimos que una metilación de ADN y una deacetilación de las histonas, en general representa una inactivación o una complicado la expresión de genes. El caso inverso, bueno, entonces lo que favorece es entonces la expresión de genes. Vamos a verlo acá. Bueno, eso es lo que les decía, ¿verdad? Las marcas epigenómicas, que son esas modificaciones. En general se llama modificación de histonas porque son más modificaciones y las posibles con respecto al ADN, que es solamente la metilación como tal. La epigenómica, ¿verdad? Entonces lo que hace es estudiar cómo estas modificaciones, entonces cambian la expresión de los genes, ¿verdad? A favor o en contra. Entonces tenemos la metilación del ADN, la modificación de las histonas, y un elemento que fue incorporado más recientemente, digamos en los últimos años, que inicialmente no se contemplaba, después del estudio del genoma humano, el proyecto de la secuenciación del genoma humano, son los ARN no codificantes, que también resulta que tienen participación en la regulación epigenómica. Y bueno, esto es definitivamente todo otro curso, otra clase, ¿verdad? Y no vamos a andar mucho en particular, digamos, en esto, pero bueno. Entonces, esas modificaciones lo que nos van a hacer es justamente decir, ¿verdad? O regular como tal la tasa a la que está ocurriendo la expresión, ¿verdad? En esas modificaciones. Y justamente la epigenómica se considera entonces
digamos, de forma muy interesante justamente lo que es el vínculo entre el medio ambiente y la genética. Porque resulta que los patrones en los que se pueden modificar el ADN y las histonas, resulta que es dependiente justamente del ambiente. Entonces se conocen, por ejemplo, alimentos que se saben que favorecen o no, ¿verdad? Esas modificaciones. Es en algo que, digamos, en un área que ha ganado como nombre que se llama nutrigenómica. Y entonces, como los diferentes alimentos, ¿verdad? Como lo vemos por acá, como diferentes alimentos, pero no solo alimentos, sino los diferentes hábitos van a interferir o van a tener una consecuencia en lo que es los niveles de modificación del ADN y histonas y por lo tanto la expresión de genes. Esto se ha caracterizado, por ejemplo, al estudiar el envejecimiento, al estudiar la obesidad, al estudiar cáncer, ¿verdad? Entonces, este es un punto, o digamos, es un área muy interesante porque nos permite hacer ese vínculo, ¿verdad? Entonces, esta idea de que los factores genéticos no son modificables, bueno, aquí ya nos estamos viendo algo que a nivel propiamente del ADN, ¿verdad? Pues no es tan cierto, ¿verdad? Y como les digo, también participan no solamente las modificaciones de estas moléculas, sino también ARNs que no producen proteínas o llamados no codificantes. La metilación como tal, ¿verdad? Como ven es aquí, es justamente la adición de un grupo metilo, ¿verdad? En lo que es particularmente las citocinas, como que les decía que es el ejemplo clásico. Y en realidad, de esto que les dije, que a nivel macro, hacer sinónimo de que una metilación es reprimir el gen, en realidad les decía que era una generalidad porque en realidad ya se ha estudiado otros procesos en los que se ha visto que más bien favorece, ¿verdad? Pero bueno, en general en los libros de texto, si uno piensa en la generalidad, lo que va a encontrar es como este caso, ¿verdad? Que cuando esto es metilado, esta molécula, cuando está metilado, la región reguladora que se llama el promotor, cuando está metilado, esta región normalmente lo que va a hacer es evitar la expresión de genes. Sin embargo, se han reportado casos en lo que llamamos el gen como tal, ¿verdad? El cuerpo del gen. Se han reportado casos en los que la metilación más bien favorece la expresión. Entonces, no verdaderamente lo podemos encasillar de que la metilación es sinónimo de represión, ¿verdad? Pero bueno, si pensamos en la generalidad, la mayoría de casos sí están caracterizados así. Y entonces, digamos, recuerdan que les decía que el patrón entre la metilación y la deacetilación, como que era un proceso, perdón, entre metilación y acetilación era como inverso, ¿verdad? Es justamente por esta actividad que vamos a ver acá. Resulta que cuando el ADN se metila, que es lo que tenemos acá, cuando el ADN se metila, resulta que es lo que aquí la metilación es los puntos rojos. Vean que aquí tenemos mucho más puntos rojos que los que tenemos aquí. Entonces, cuando el ADN se metila, resulta que favorece la conformación de un complejo. Y este complejo resulta que tiene enzimas o tiene moléculas que tienen una capacidad de eliminar los grupos acetilos de las histonas. Entonces, esta es la razón por la que normalmente una metilación del ADN se asocia con una deacetilación de las histonas, ¿verdad? ¿Por qué? El bloqueo o digamos la represión de los genes no es verdaderamente solo porque interfiere con la unión del factor de transcripción. Vean aquí esta representación, vean que es un ADN no metilado y el factor de transcripción puede acceder, ¿verdad? Vean que no está metilado, entonces puede acceder. Se favorece la transcripción. Cuando el ADN está metilado, entonces este factor de transcripción no logra acceder. No accede, esta es una primera condición, pero adicionalmente lo que hace es favorecer la condensación de la cromatina al realizar la eliminación de los grupos acetilos que están en las histonas, ¿verdad? Entonces, dos procesos relativamente inversos, que al fin y al cabo lo que van a llevar es a una represión de los genes. Entonces, aquí es lo que les puse aquí. El efecto de la metilación en realidad es por dos razones. Uno, por el bloqueo como tal del acceso a los factores de transcripción y el otro es por la conformación de complejos que al fin y al cabo van a eliminar los grupos acetilos
y que van a favorecer la condensación del ADN, ¿verdad? Entonces es como un doble proceso. En el caso de la metilación de histonas es mucho más complejo, porque si ustedes ven aquí, vean toda la idea aquí, nada más la representación, todos estos son metilaciones de histonas que van a llevar a una cromatina inactiva, van a favorecer la represión de genes. Sin embargo, hay otras metilaciones, que son las que vienen representadas a la derecha, que favorecen más la transcripción. Entonces, en el caso de la metilación de histonas es mucho más claro que no es, o digamos el patrón no es tan definido. Decir que una metilación se asocia a una represión o a una activación. En resumen, los factores determinantes son la metilación del ADN, que ya dijimos que también tiene sus restricciones, y la acetilación de histonas, y que en general cuando están el ADN metilado se favorece la deacetilación de las histonas. Y en el caso de la metilación, pues existen metilaciones, ¿verdad? O dependiendo de dónde ocurra la adición del grupo metilo, así va a ser o favorecer o no la represión o la activación. Y entonces aquí esto es como un resumen de eso, ¿verdad? Vean aquí en esta representación, cromatina, voy a empezar aquí a la derecha, perdón. Cromatina condensada, es decir, cromatina condensada no favorece la transcripción, hay represión de genes. ¿Qué sucede en una cromatina condensada? El ADN está metilado y no está acetilado, no están acetiladas las histonas. Y hay algunas metilaciones de las histonas que van a favorecer esa condición. Sin embargo, ¿perdón? La metilación aquí en la cromatina condensada, compacto es, con la metilación, ¿verdad? Ajá, está todo unido ahí. En el caso de la metilación, aquí es este caso, o sea, hay metilaciones que favorecen la represión y hay metilaciones que favorecen la inducción de genes. Entonces, digamos que dependiendo cuál sea la metilación, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle así tan específico, decir cuáles metilaciones y si no, o sea, lo que yo quiero que quede claro aquí es que hay metilaciones que pueden activar y hay metilaciones que pueden reprimir. Entonces, por eso aquí, vean en esta figura la metilación, lo que dice es que hay diferentes metilaciones, pero bueno, no me interesa que sepan, digamos, en ese detalle. Entonces, bueno, cromatina condensada es sinónimo de una represión de genes con metilación del ADN, unas histonas deacetiladas y un patrón particular de histonas metiladas. Con otra condición de histonas metiladas tenemos una transcripción activa, en donde vemos acetilaciones de las histonas, pero el ADN no está metilado. ¿Verdad? Digamos que en resumen, esas es como las ideas generales que deben quedarnos. Y bueno, eso es básicamente el mismo patrón, ¿verdad? Y otra diapositiva hablando de eso mismo, un gen prendido y un gen apagado, ¿verdad? Entonces, silenciado o activo. Bueno, y esto les decía que en realidad tiene también una regulación por ARN no codificantes, ¿verdad? Que son moléculas que van a estabilizar los diferentes complejos asociados a estas funciones. No solamente en lo que es la transcripción, sino en muchísimos otros procesos regulatorios. Inclusive, digamos, en la replicación, en la traducción. Entonces, digamos que hay una participación también activa. Este es un resumen de todo eso, ¿verdad? De todo eso que les estaba diciendo, ¿verdad? Metilación del ADN, remodelamiento de cromatina, que se refiere a este proceso, ¿verdad? De las marcas, vean aquí las marcas de acetilación, la metilación, ¿verdad? En particular de las histonas, este proceso, y también los ARN no codificantes que van a participar en ese proceso. Y bueno, al fin y al cabo todo esto lo que nos va a definir es si los factores de transcripción pueden acceder o no a la cromatina. Ya esto ya lo he hablado, pero bueno, aquí en una imagen representada. Entonces, una heterocromatina, que vean aquí bien compacta, una eucromatina, que es mucho más laxa, que permite el acceso a los factores de transcripción. Entonces, digamos eso como una regulación compleja. Y bueno, ya les mencioné que esto en realidad, la regulación epigenómica ocurre de forma normal en lo que es el desarrollo, bueno, en diferentes procesos, como lo es el desarrollo, ¿verdad? Desde lo que es, digamos, desde el proceso de fecundación
hasta lo que es el desarrollo embrionario. Entonces, todo eso ahí resulta que existen diferentes marcas epigenómicas que se van revelando con los diferentes estadios. Y también lo que es la respuesta a drogas viene definida por los diferentes perfiles a nivel epigenómicos, ¿verdad? Entonces, diferentes tratamientos van a tener influencia sobre, o los perfiles epigenéticos que tengamos cada uno va a definir también este tipo de casos, como son los tratamientos. Va a definir también lo que es la edad, o inclusive va a venirse influenciado por la dieta. Y por supuesto también se ha estudiado la implicación de la epigenómica en diferentes enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes, la diabetes, la obesidad, ¿verdad? También son ejemplos clásicos en donde encontramos esa explicación con el ambiente. Y de hecho, de forma natural, la epigenómica nos explica un ejemplo muy particular que tienen las mujeres, que es un proceso que se llama la lionización. Y bueno, es en general las hembras en mamíferos, ¿verdad? Y que es la conformación de algo que se llama los cuerpos de Barr. Eso va a depender, por ejemplo, del número de cromosomas, la ploidía que tenga el organismo, ¿verdad? Que en el caso de mujeres, o sea, humanos, mujeres, entonces, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? En el caso de los cromosomas sexuales, al ser XX, resulta que de forma natural, ¿verdad? Al ser XX tienen doble dosis de genes, ¿verdad? Digamos, de todos los genes que están en este cromosoma, tienen el doble en este otro cromosoma, a diferencia de los hombres que tendríamos X y Y. Entonces, de forma aleatoria, este es un proceso que se estudió, digamos, este nombre de lionización viene justamente por la persona que no recuerdo Leon, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, Profe, ajá. porque no entendí eso que usted dijo, porque X2 tiene el doble que X1, eso no lo entendí. No, que las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tenemos 1. Entonces las mujeres potencialmente tienen el doble de genes del cromosoma X. Bueno, potencialmente no, lo tienen, pero funcionalmente, potencialmente tendrían el doble. Por ejemplo, digamos que aquí en este cromosoma existe un gen que se llama EA. Entonces los hombres tenemos un gen A, ¿verdad? Pero las mujeres al tener doble copia de este gen, de este cromosoma, ¿verdad? Al tener 2 cromosomas X, tiene un gen A aquí y otro gen A aquí, ¿cierto? Entonces, en principio parecería que tiene funcionalmente el doble de genes, ¿verdad? Por lo menos en este cromosoma, lo que respecta a este cromosoma. Pero funcionalmente lo que sucede es que las mujeres, existe toda una regulación epigenética en los cuales inactivan este gen, un cromosoma. Y esto es lo que llamamos un proceso de compensación de dosis. ¿Por qué compensación de dosis? Porque las mujeres tendrían dobles cromosomas, o sea, tienen 2 cromosomas X, pero no los 2 son funcionales. El que le funciona es uno. ¿Cuál se inactiva? Aleatoriamente se inactiva alguno, ¿verdad? Y esto fue estudiado con mucho detalle. Y la regulación que explica esto es algo, o es explicado, digamos, desde justamente lo que es la regulación epigenética, o epigenómica, que es la inactivación de un gen. De hecho, esto es lo que nos explica en el caso de las hembras, como en gatas, ¿verdad? Esto que se llama, ¿cómo es que se llaman estos gatos? Carey, creo que es, me parece. Bueno, que son así, que tienen ese pelaje tan mixto. Resulta que en el caso de los gatos, el color de esos pelos, ¿verdad? Viene definido o está en este cromosoma, ¿verdad? Eso no sucede en el caso de los humanos porque por eso es que en el caso de los humanos no lo vemos. Pero en el caso de los gatos sí, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál es el cromosoma que se inactive, ¿verdad? Y por supuesto que tenga un alelo para el color naranja y otro para el color negro, entonces, dependiendo cuál es el que se inactive, así va a ser el color del pelaje. Entonces, por eso es que nosotros vemos esta combinación. Entonces, si uno ve un gato que tiene este pelaje, en principio sabría que es hembra,
¿verdad? Porque es un fenómeno en el cual tuvo que haber ocurrido la inactivación de uno de esos cromosomas, ¿verdad? Profe, disculpe, una pregunta. Lo que se inactiva es entonces un cromosoma. Un cromosoma, sí, si dije gen, lo dije mal, que en algún momento Es que aquí en la presentación dice gen. ¿En dónde? Perdón. No, en la que estaba antes. Dice inactivando un gen X. Perdón, es un cromosoma X, sí. Ujú. Ok, O sea, ok, gracias. es un cromosoma el que se inactiva y por lo tanto el gen, sí creo que es por eso, porque en realidad lo que se inactiva es todo el cromosoma, pero el gen en particular que brinda el color del pelaje, pues está también inactivo, ¿verdad? Pero bueno, el concepto en general es del cromosoma y por efecto entonces afecta al alelo del gen en particular que define el color, ¿verdad? El pelaje. Profe, perdón, y no entendí por qué, digamos, en nosotros no se inactiva. Porque O, en las mujeres, digamos humanas, ajá, digamos, como, porque el tono de sí, piel sí, no está definido en un cromosoma, no está definido en el cromosoma X, que en los O gatos sí. sea, que el tono del piel, el tono de piel de los humanos no está definido en el cromosoma sexual, digamos. Exactamente. De hecho, digamos, esto se llama un mosaicismo. Ese mosaicismo sí lo tienen las mujeres, lo que pasa es que no es a nivel de color de piel, ¿verdad? yo en realidad tal vez estaba haciendo una asociación mala, pero como era pelaje, estaba pensando en el pelo y no sabía, o sea, no sé si tiene sentido lo que estaba pensando. Sí, o pelo, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo, digamos, es que el gen en el caso de los humanos no está definido ahí. De hecho, el material complementario, en uno de los materiales complementarios responde esa pregunta, ¿por qué no las mujeres no tienen, o sea, mujeres humanas, pues, no tienen, no presentan este fenómeno a nivel de piel o de vello, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí se discute esa parte. Entonces, de hecho, esta imagen es de un material complementario, en donde nos explica eso, ¿verdad? Esa es la razón, digamos, que por la cual no sucede, o sea, en las mujeres. Ahora, en las mujeres sí sucede el mosaicismo. Lo que pasa es que no lo podemos ver a nivel de algo tan, como en el caso de los gatos, tan evidente como es el pelaje, ¿verdad? Pero Profe, digamos, entonces eso, en el pelaje de los gatos, ¿eso qué quiere decir? Que hay células que tienen el gen para presentar la parte naranja y otras que tienen el gen para presentar la parte negra. exactamente, exactamente. ¿Y por qué grupos? Bueno, porque estas células se dividieron, entonces probablemente, ¿verdad? En esta inactivación y luego de que ha ocurrido la división, pues esto está diferenciado, ¿verdad? Entonces, y eso lo discuten en ese artículo. Bueno, es como un blog, en realidad no es un artículo, es un blog en donde discuten toda esa parte, ¿verdad? Porque entonces uno ve patrones en los que se ven como estas manchas negras, ¿verdad? Entonces ahí es justamente esa parte de producto de, por ejemplo, esta célula se divide, entonces hereda esencialmente ese patrón de inactivación. Pero desde lo que es la formación desde el embrión, ¿verdad? En este caso los gatos o las gatas, sí corre ese fenómeno aleatorio, ¿verdad? Y, entonces ahí esa parte la van a leer en ese material complementario. Sí. Profe, Ajá. Sí. profe, digamos, usted acaba de decir que eso, digamos, el cromosoma que se inactiva es aleatorio. Ajá. Entonces, por ejemplo, para el caso del daltonismo, que eso es también el cromosoma X, significa que, por ejemplo, en las mujeres, el cromosoma que se está inactivando es el que tiene ese gen de daltonismo. Bueno, no Por eso, sabría. Ajá. por eso es que, digamos, normalmente las mujeres casi no lo presentan, o sea, la mayoría no lo presentan, el daltonismo, y los hombres sí, porque no tienen para compensar ese gen. Ajá, ahí exactamente lo que le iba a decir era que tiene que ver también el fenómeno de si es un gen dominante o no, ¿verdad? Existe el concepto de dominante, existe también el concepto de codominancia, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo no recuerdo, digamos, cuáles son las condiciones en particular de esos genes, ¿verdad? En el caso de daltonismo. Que puedan explicar o no esto, ¿verdad? O la relación, digamos, con la inactivación. Podría buscarlo, ¿verdad? Pero bueno,
en ese caso, sabiendo, o habría, digamos que esto no es así tan sencillo, ¿verdad? Nada más de que presente ausente el alelo, porque habría que ver el fenómeno justamente de dominancia o codominancia que tenga el gen. Y no, la verdad no lo conozco, recuerdo para el caso de daltonismo, pero bueno, parecería que tiene una posible asociación, pero no estoy seguro verdaderamente, lo puedo buscar. Profe, Ajá. una pregunta. Usted habló que en el caso de las mujeres, o sea, hay mosaicismos también, pero un ejemplo que usted nos pudiera dar de cómo se manifiesta este fenómeno en las mujeres. No, digamos, como la mayoría de los genes, no es que vamos a ver un rasgo físico como tal, ¿verdad? No, Pero, en cualquier nivel, algún ejemplo, no hay. eso uno lo puede ver con los alelos que tienen los genes, ¿verdad? Por ejemplo, hay genes, o sea, los estudios que se hacen es ver cuáles son los alelos que tienen activos, y lo que se ha visto es que en ciertas regiones hay ciertos alelos que están activos. Por ejemplo, aquí imaginemos que no es el color, sino el alelo A y aquí el alelo B para el mismo gen. Y entonces resulta que cuando nosotros podemos hacer secuenciación de esos genes, pero más que de los genes, los AR, o sea, los transcriptos como tal. Y se puede, entonces hay estudios que verifican que tienen, digamos, en unas células, hay algo que se llama ahora secuenciación de célula individual. O sea, yo puedo sacar el ADN de una célula en particular y puedo secuenciar el ADN de esa célula como tal. Y entonces, digamos, se puede contrastar y ver que en un caso había un alelo A y en otras células del mismo tejido había un alelo B, ¿verdad? Entonces, eso se ha estudiado. Entonces, digamos, en este caso no es un rasgo. ¿Alguna propensión a más enfermedades? No sé, ¿algo? ¿Hay alguna diferencia? La verdad que no conozco, pero bueno, puedo leer, digamos, de un caso particular y les puedo comentar, se los puedo dejar, me queda de tarea comentarles como esas dos preguntas, digamos, de una aplicación particular, ¿verdad? En el caso de esto. Okay. Esto existen las enfermedades, ¿verdad? Asociadas a los cromosomas sexuales, ¿verdad? Pero no conozco exactamente lo que le respondía antes, ¿verdad? Un ejemplo que yo le diga que es tal gen y tal enfermedad. Y entonces puedo buscarlo y les comento para la próxima. Gracias. Bueno, y ya la última parte, para terminar esta clase, es lo que tiene que ver finalmente con el transporte de núcleo citoplasma, y que vamos a volver a la parte de los poros nucleares. Y vean aquí una representación, ¿verdad? De cómo se ve justamente la conformación que vemos acá, ¿verdad? De un poro nuclear. Vemos aquí el sistema de doble membrana, ¿verdad? Véanlo acá. La composición del sistema de doble membrana, el poro. Y resulta que el transporte que ocurre entre núcleo y citoplasma, bueno, algo importante es que normalmente nosotros lo definimos, por decirlo así, estando o viendo el proceso, estando dentro del núcleo. Entonces, estando dentro del núcleo, nosotros lo que vamos a decir es que vamos a importar una molécula, en el caso del movimiento citoplasma, núcleo. Y vamos a decir que vamos a exportar, en el caso del movimiento, núcleo citoplasma. Resulta que estos procesos son procesos que requieren energía, y estos procesos, o sea, ¿qué nos da esa energía? Es un sistema que llamamos un sistema RAN-GTP, RAN-GDP, que es lo que tenemos aquí. Básicamente, este proceso energético son procesos acoplados en los cuales, entonces, vamos a decir que tenemos una molécula de interés para transportar, que es lo que llamamos una molécula cargo. ¿Ok? Cargo es la molécula que se va a transportar de un compartimento al otro. Y para eso necesitamos moléculas accesorias, ¿verdad? Que van a permitir la señalización para la apertura de esos poros de la jaula. Y esos poros, estos poros nucleares, ¿verdad? Que van a facilitar eso, entonces van a requerir estas proteínas que se llaman importinas, en el caso de que el movimiento sea de citoplasma a núcleo, o exportinas, en el caso núcleo-citoplasma.
acoplados, entonces, como les decía, sistemas RAN, GTP, RAN, GDP, que básicamente lo que van a hacer son sistemas acoplados, como ven aquí. Entonces tenemos un sistema en el cual inclusive se hace un reciclaje de los componentes. Vean, por ejemplo, aquí la importina y el RAN GTP, ¿verdad? Y que esto va a ser reciclado. Si nosotros vemos este comportamiento de esto que tenemos aquí, vean que es un movimiento antiporte, ¿verdad? Vean las direcciones. O por supuesto podríamos tener, como decir, estos dos aquí. Vean estos dos aquí, ¿verdad? Si lo veo estos dos, un movimiento sin porte. Entonces, bueno, ahí nada más la idea es entender esa generalidad de que ocupamos energía con este tipo de sistema, que se requieren moléculas accesorias que se van a unir a la molécula que se interesa transportar, que van a favorecer la señalización para la apertura o no del poro nuclear y que son sistemas acoplados. Estas otras representaciones. Profe, ¿Sí? los que están ahí en el centro, en la imagen pasada, los que están en el centro, digamos, dice que el núcleo tiene una importina pegada como a un RAN GTP. Eso puede pasar, entonces no va a pasar, ¿verdad? Sí puede pasar en el fenómeno de reciclaje, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ¿verdad? Lo que interesa transportar es la molécula cargo, ¿verdad? Estos, como le digo, son sistemas acoplados. Entonces, normalmente lo que sucede es que hay un fenómeno de reciclaje acoplado con el movimiento de otras moléculas. En la clase pasada se habló, digamos, como de esos casos, ¿verdad? En los que se puede aprovechar el movimiento de una molécula para transportar otra. Entonces son sistemas, creo que en esta, bueno, es parecida. Déjenme ver, sí. Digamos, es parecido en los cuales se hace ese fenómeno de reciclaje. Si usted lo ve aquí, ¿verdad? Me da aquí el doble movimiento, ¿verdad? Entonces normalmente se necesita un proceso de producción de energía, ¿verdad? Como vemos aquí la hidrólisis del GTP, para favorecer este proceso, no solamente en el movimiento de la molécula, sino también el transporte o digamos el reciclaje, ¿verdad? Muchos de estos elementos, si usted lo ve aquí, vea que por ejemplo, nosotros tal vez aquí nosotros lo vemos como una figura, creo que esto es mejor. Nosotros lo vemos como un paso aislado por lo general, ¿verdad? Pero bueno, creo que aquí en este caso, ¿verdad? Se puede ver como esta parte es reciclada, ¿verdad? Entonces sí, son sistemas acoplados, inclusive es una regulación mucho más compleja, en el sentido de que vean aquí un montón de moléculas de las cuales no estoy hablando mucho, ¿verdad? Pero entonces hay toda una señalización, recordemos el caso que hablábamos antes de los péptidos señal, entonces en realidad es un sistema complejo que van a tener, si no me equivoco, en el bloque 2 o el bloque, bueno, sí, creo que es el bloque 2, en donde van a hablar justamente de esta parte de, digamos, ya en mayor detalle de lo que está sucediendo aquí. Esta clase en este momento nos estamos enfocando en el poro nuclear, pero en las otras clases, en ese otro bloque, ¿verdad? En este mismo curso, lo que se va a explotar es más bien el transporte, ¿verdad? Entonces el péptido señal, cómo es que funciona propiamente el sistema RAN-GTP, la hidrólisis y las enzimas. Bueno, aquí. Y entonces sí, ¿verdad? Ellos sí tienen capacidad de pasar las importinas, ¿verdad? En ese caso particular, les decía, les hablaba del tipo de dirección, las exportinas y la posibilidad de reciclaje. Ya para terminar, porque me quedan como 5 minutos, finalmente les mencionaba que en el nucleolo ocurre lo que es el preensamblaje de los ribosomas. Como ven aquí tenemos una región de ADN que es la que nos va a llevar la síntesis de los ribosomas, que en realidad lo que hace es sintetizar inicialmente un ARN ribosomal preliminar o un pre-ARN, y recuerdan que hablábamos que en el nucleolo hay como diferentes zonas, ¿verdad? Como el centro fibrilar, una región densa, una región granular. Entonces, estas moléculas se van a empezar a ensamblar en unos pre-ribosomas o pre-ARN ribosomales y que también van a ser exportados por los poros nucleares de una forma regulada. Las diferentes proteínas que se requieren en este nucleolo,
como lo vemos por acá, esas proteínas resulta que fueron inicialmente sintetizadas en citoplasma y se necesitan internalizar también con los poros nucleares, como vemos por acá, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy resaltando es la función del nucleolo, ¿verdad? La síntesis de los pre-ARN ribosomales y la relevancia que tienen los poros nucleares no solamente para externar esos pre-ARN ribosomales, sino que también las proteínas que se requieren para este ensamblaje fueron, ¿verdad? La traducción se llevó a cabo en citoplasma y requieren internalizarse. Bueno, eso es lo que dice ahí. Y finalmente, entonces, esto es una imagen en donde vemos que en realidad el papel que tienen los poros nucleares en el transporte de moléculas incluye en realidad no solo los ARN mensajeros, sino inclusive ARN ribosomales, como lo decía por acá, el ARN de transferencia, o inclusive cuando un virus, por ejemplo, está infectando una célula, como aquí en esta representación del HIV, y accede o logra acceder a la maquinaria celular, pues justamente el ARN mensajero de ese virus también necesita, el virus se aprovecha de todos estos mecanismos para exportarlo justamente a citoplasma. Entonces, bueno, como ven, la clase de núcleo es muy complejo, hablamos de muchas generalidades, principalmente a nivel de estructura, algunas funciones, la parte de la regulación de la expresión, la parte de transcripción, traducción y replicación es algo que les dije que se va a explotar en otros cursos, y aquí nos interesaba más bien los procesos más macro y dónde están ocurriendo. Entonces creo que bueno, son las 7 en punto, desde que hablar un poco menos, pero bueno, han hecho buenas preguntas, me quedo con tarea para buscar eso de la inactivación y les mando ahí un material, digamos, con eso, tal vez de algunos ejemplos concretos con nombres de genes, que fue lo que me preguntaron, que digamos no lo tengo claro para el caso humano, pero bueno, voy a buscarlo y ahí les envío el material. ¿Alguna duda? Ahora sí, ya al final.